En la orilla encontró un círculo de velas negras y rojas, hombres y mujeres danzando con máscaras de madera. En el centro, un sacerdote clavó un cuchillo en un gallo y la sangre cayó sobre la tierra. Cuando la sangre tocó el suelo, Mateo sintió que algo lo miraba desde la oscuridad. Inferno Podcast. Sean bienvenidos a este episodio de Inferno Podcast, donde la oscuridad nos envuelve y sumerge en un eterno tártaro de terror. Hoy hablaremos de cómo la herencia familiar que nos une puede estar compuesta no solo de parentescos, sino también por la magia oscura. Si tienes una historia paranormal que contarnos, envíanosla a nuestro correo infernopodcastac@gmail.com. Y no olvides seguirnos en Instagram, Facebook y Spotify. Soy Christopher Trejo y te dejo con mi amigo Alexis Gutiérrez. Comenzamos. Herencia vudú. La neblina se arrastraba sobre la laguna de Catemaco como un animal cansado, cubriendo las casas de madera y los caminos de tierra con un velo húmedo. Mateo regresaba del pueblo después de años en la ciudad, con la noticia de la muerte de su abuela resonando en su cabeza. Ella, conocida como la madrina, había sido respetada y temida por todos, curandera, bruja, protectora y verdugo, según a quien se le preguntara. Su casa, al borde del agua, lo esperaba con las ventanas cerradas y un olor a hierbas secas que parecían salir de las paredes mismas. Al entrar, Mateo sintió que el aire se espesaba. Había muñecos de trapo colgados en las esquinas, botellas con líquidos turbios alineadas en repisas y un altar con fotografías quemadas y velas consumidas hasta la mitad. El silencio era tan profundo que cada paso sobre el suelo de madera parecía un sacrilegio. Recordó las historias que escuchaba de niño, que su abuela hablaba con los muertos, que podía llamar a otros espíritus, de la laguna, que había hecho pactos con fuerzas que no pertenecían a este mundo. Los vecinos lo miraban con recelo. Una anciana se le acercó y le dijo en voz baja: «Tu abuela no murió, la llamaron. El vudú aquí nunca se rompe, solo se hereda». Esa noche, Mateo escuchó tambores. Al principio creyó que eran fiestas lejanas, pero el ritmo era demasiado lento, demasiado grave, como un corazón latiendo bajo el agua. Los sonidos provenían de la laguna y cada golpe parecía acercarse más a su ventana. Se levantó, abrió la puerta y vio luces rojas reflejadas en el agua. No había nadie, pero el eco de los tambores seguía vibrando en su pecho. Los días siguientes fueron peores. Encontró símbolos dibujados en las paredes de su casa. Aunque él no los había hecho, sus sueños se llenaron de figuras encapuchadas, de rezos en lenguas que no había aprendido, de sombras que lo observaban desde el fondo de la laguna. Al despertar, sus manos estaban manchadas de tierra, como si hubiera cavado en la noche. Los vecinos comenzaron a morir en circunstancias inexplicables, ahogados en la laguna, con marcas en el pecho como si algo invisible
los hubiera atravesado. El miedo se extendió como un veneno y todos lo miraban a él como si fuera el culpable. Desesperado, buscó a don Hilario, un brujo mayor que vivía en las montañas. El hombre lo recibió con una mirada cansada y le explicó que el vudú no era solo magia, era el contrato con fuerzas que exigían obediencia. Su abuela había hecho un pacto para proteger al pueblo de una sombra que habitaba en la laguna, y con su muerte el pacto se había roto. Ahora la sombra lo reclamaba a él como heredero. Si no aceptas, todos morirán, le dijo a don Hilario. Pero si aceptas, ya no serás tú. Mateo sintió que la oscuridad lo rodeaba. Cada noche los tambores eran más fuertes y las luces sobre el agua más intensas. Una madrugada, incapaz de resistir, caminó hacia la laguna. El pueblo entero parecía observarlo desde las sombras, pero nadie se atrevió a detenerlo. En la orilla encontró un círculo de velas negras y rojas, hombres y mujeres danzando con máscaras de madera. En el centro, un sacerdote clavó un cuchillo en un gallo y la sangre cayó sobre la tierra. Cuando la sangre tocó el suelo, Mateo sintió que algo lo miraba desde la oscuridad. Una figura hecha de humo, con ojos rojos que ardían como brasas. La sombra habló sin palabras, directamente en su mente. Le ofrecía poder, conocimiento, dominio sobre la vida y la muerte, pero también exigía obediencia absoluta. Mateo tembló y por un instante pensó en aceptar. Sin embargo, recordó los rostros de los vecinos muertos, el miedo en los ojos de los niños, la voz de su abuela que alguna vez le dijo: el poder sin compasión es condena. Con un grito, levantó el cuchillo y lo hundió en su propia mano. La sangre cayó al agua y en lugar de entregarse, pronunció un rezo de ruptura que había aprendido en sueños. El agua comenzó a hervir, los tambores se detuvieron y la sombra gritó con un sonido que no era humano. El pueblo entero escuchó el estruendo y la laguna se iluminó con un resplandor rojo antes de quedar en silencio. Al amanecer, la laguna estaba tranquila, las velas se habían consumido, los danzantes habían desaparecido y la casa de Mateo estaba vacía. Nadie supo si sobrevivió o si se convirtió en parte del pacto. Algunos dicen que lo vieron caminar sobre el agua, con un cuchillo en la mano y la mirada perdida. Otros seguían diciendo que su voz aún se escucha en los rezos nocturnos. Hasta hoy, los pobladores de Catemaco dicen que en las noches de luna llena se escuchaban tambores en la laguna. Algunos aseguran ver una figura joven reflejada en el agua, con los ojos rojos brillando en la oscuridad. El vudú dicen que nunca se rompe.